Ya es viernes, Raúl, ya es viernes, pero ahí están los datos. Déjame poner el tema en la mesa. Esta semana, el gobierno federal amplió de 15 a 50 los municipios prioritarios de atención para tratar de enfrentar el homicidio doloso. Se reconoce, se acepta como un paso, pero si algo hemos visto durante esta administración es que si se reconocen los problemas, pues la verdad es que esto no han encontrado una solución o no se ha visto en la realidad una solución clara, práctica. Zacatecas esta semana llevaba más de 15 homicidios dolosos, mientras en Sonora asesinaron a un periodista, ya dábamos cuenta de este hecho, que estaba amenazado y que nadie lo protegió finalmente. Estos son solo algunos ejemplos de esta violencia que pareciera cada día escala más y más. Raúl, el tema en la mesa. Los abrazos son un fracaso. Los abrazos han sido un fracaso en esta administración, en los 31 meses que lleva la actual administración del presidente López Obrador. Si bien lo dices, ya el mismo gobierno reconoce, el mismo presidente ha reconocido que, bueno, pues no estaba tan fácil el tema como en un principio parecía. Él pensaba que simplemente, pues acusando a los delincuentes con sus mamacitas, de esto se iba a corregir. Lamentablemente lo que hemos visto, Víctor, es que los criminales siempre van por más. Siempre quieren más poder, más fuerza, más sanguinarios y esto de alguna forma van viendo, le van tomando el nivel de respuesta a las autoridades. Ellos van avanzando a ver hasta dónde llegan, ¿sí? Y si ven que el gobierno sí está en una posición de no confrontarlos, de no contenerlos, pues ellos siguen avanzando y siguen tomando posición de las diferentes áreas políticas, económicas y sociales de este país. Y el costo lo estamos pagando los mexicanos, un costo altísimo. El problema se viene, Víctor, porque la estrategia de abrazos no balazos, ¿sí?, no está funcionando, ¿sí? Por más que el presidente dice que se va a pacificar el país, la pregunta es, ¿a partir de cuándo se va a empezar con esta pacificación del país? La estrategia de atacar las causas, como ya se ha mencionado, es decir, dar becas, que los jóvenes tengan oportunidades, que tengan un ingreso para seguir estudiando, es una buena estrategia, me parece que podría ser válida, pero se necesita además, ¿sí?, una actuación rápida y contundente para poder detener el avance de la delincuencia. Hoy hay datos que tú ya hacías mención. Son 50 ciudades del país que pasan a ser prioritarias en el tema de seguridad. Entre ellas, bueno, son ciudades, especialmente Tijuana, como veíamos en este gráfico que presentabas hace unos minutos. Y bueno, la verdad es que son muchas ciudades de diferentes regiones del país. La región occidente, la región, digamos, centro y la región norte son las que especialmente tienen problemas del crimen organizado. ¿Por qué? Porque también ahí hay de alguna forma la posibilidad de un mayor crecimiento económico, donde hay más desarrollo, donde hay más economía, y esto es algo de lo que está afectando. Los estados tú lo sabes y lo saben quienes nos escuchan y nos ven esta tarde aquí en Mega Noticias. Guanajuato, ahí está, este es el mapa de regiones, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas? Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Sonora, la Ciudad de México, ¿sí? Y luego viene este mapa por regiones y ahí podemos ver precisamente cómo está operando este asunto de la inseguridad, Víctor. Que además son centros de producción, ¿no? Centros de producción, centros de comunicación, de paso, de acceso al norte del país, que ya sabemos en casi todos estos casos es la frontera y Estados Unidos el objetivo final. Yo creo que eso también cuenta para poder calificar estos municipios y estos estados. Pero a ver, Raúl, el argumento, estoy completamente de acuerdo contigo en lo que señalas, ¿no? El ataque frontal al tejido, a tratar de reconstruir el tejido social es válido. Sin embargo, también la crítica a que la fuerza bruta, el enfrentamiento en administraciones anteriores no dio resultados, es el principal argumento que utiliza el presidente para decir, yo no voy a actuar igual. ¿Hasta dónde debe de ser la fuerza y hasta dónde no? Sí, por eso yo hablaba de una combinación de estrategia, Víctor. Es un tema complejo, no es un tema fácil el que está enfrentando y el que estamos enfrentando. El problema que estamos observando también, Víctor, es que estamos viendo el exceso de soberbia, ¿sí? El presidente, ¿sí?, quiere resolver todo él, ¿sí? Y como ha visto que en el tema de seguridad
se le está descomponiendo, entonces ahora le avienta la papa caliente, digamos, al ejército. ¿Por qué? Porque la gestión de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad y el de Rosa Isela fue un desastre. Entonces el presidente no tiene elementos de a dónde acudir. ¿Qué hace? Pues recurre a la única institución que de alguna forma sabe que puede responderle, que es el ejército. Y entonces el presidente de alguna forma hoy avienta el tema caliente también al ejército, pero no solamente al tema de seguridad, sino los tiene, como ya hemos dicho, de albañiles, de enfermeros, de repartidores de vacunas, o sea, les ha dado aduanas, de todo. ¿Sí? Entonces, a ver, estamos metidos en este tema. El presidente no se deja ayudar. No quiere sumar a la sociedad en una lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, y él quiere asumirlo como un asunto de él. Y ese es el pecado de soberbia, que es el que tiene el presidente. Uno. Segundo, bueno, este es un tema institucional que debe abordarse en forma institucional. Y por eso el ejército es importante, porque es la única institución que le pueda hacer frente realmente a los criminales. Pero la instrucción que tienen es no contraatacar, no confrontar, sino más bien replegar. Supongo, y esta es una suposición, que ahora que se están abriendo diferentes campamentos de la Guardia Nacional, que va a depender del ejército, al darse cuenta que el mando civil era un fracaso, seguramente la Guardia Nacional por eso va a seguir dependiendo del ejército mexicano, y digamos, esta estrategia es como de tomar el terreno, ¿sí? Pero sin confrontar, es presencia. ¿Sí? No sabemos si en los siguientes meses que pase de esta administración las cosas van a mejorar, pero a ver, los datos aquí los tengo. A veces es injusto, me parece, cuando comparamos los 31 meses de López Obrador con los 31 meses primeros de Calderón y los 31 meses de Peña Nieto. Me parece que a veces es injusto hacer ese comparativo que sobrepasa con más del 100% los muertos que hubo Calderón en la lucha contra el crimen organizado. Pero sí valdría la pena tomar este ejercicio, los últimos 2 años, por ejemplo, de Peña Nieto, ¿sí? Con los 2 primeros años del presidente López Obrador, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, sí. A ver, estos son los últimos 2 años. Hay que recordar que el presidente López Obrador toma protesta en el diciembre del 2018, ¿sí? Y precisamente así cerró con el número de homicidios dolosos, como está viendo en esta gráfica, ¿sí? Pero el 2019, que ya fue 100% López Obrador, y el 2020, que es 100% López Obrador, y lo que llevamos del 2021, aún vemos que el número, si sumamos esto que ha venido sucediendo, pues tenemos ya un incremento importante de homicidios dolosos. No hay por ningún lado, sí, en algún momento, algo que pareciera que estuviera conteniéndose de alguna forma, como estamos viendo en esta gráfica, el número alto en el que estamos sucediendo, los homicidios dolosos que están ocurriendo. Y esto, lamentablemente, nos lleva a tener víctimas altísimas. Lo que estamos viendo, estamos teniendo que el nivel de homicidios equivale, Víctor, a países que tienen conflictos bélicos, que están en guerra. Sí, y en México no se quiere reconocer esto y muchas veces se habla como el crimen organizado, una actividad que sí provoca violencia, pero que pareciera que no se quiere dar el calificativo de un conflicto que requiere incluso de la ayuda de carácter internacional. En fin, me parece que sí, el gobierno reconoce el problema, pero la pregunta es ¿cuándo va a comenzar a confrontar a la delincuencia con la idea de detenerlo? Yo hoy hay una columna, termino con eso mi comentario, Víctor, de Edna Jaime, de México Evalúa, que me gustó mucho. Dice, la violencia es como tener un elefante en el cuarto, ¿sí? Ahí está,
Ahí está, y va creciendo y se va haciendo cada vez más gordo, ¿sí? Y es exactamente, o sea, lo tenemos y lo vemos de reojo, ya está ocupando cada día más espacio en nuestra habitación. Y Edna Jaime pregunta precisamente sobre este tema, el alto costo que ha tenido para los mexicanos en lo económico. Tú, en tu casa, Víctor, ¿sí? Seguramente has tenido que invertir en más cerraduras, en más barrotes. Ha cambiado tu forma de vida. Tus hijos seguramente no salieron a la calle como tú y yo lo hicimos en su momento, y que íbamos al transporte público y nos subíamos al camión cuando se podía. ¿Sí? Hoy tenemos que andar cuidándonos, ¿sí? El efecto que ha tenido la inseguridad en el tema de la confianza, en el tema psicológico que genera en cada uno de nosotros. Algunos hemos visto la delincuencia, digamos, a lo lejos y nos preocupa, pero muchos mexicanos, sí, y cada día son más, todos los días ya han padecido directamente de la delincuencia, Víctor. Y esto me parece que eso es lo delicado, que no se ve una estrategia que a corto plazo pueda mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país. Mencionas el concepto, el pecado de la arrogancia, Raúl. Yo complementaría, en el pecado también va la penitencia. ¿Sería este el Waterloo en la administración de Andrés Manuel López Obrador si no se logra resolver? Mira, si fuera solamente que le fuera mal al presidente, ¿sí? Y que quizás no va a trascender como él de alguna forma pensaba, porque el tema de la inseguridad sí puede de alguna forma trastocar lo que el presidente seguramente pensaba en su gran sexenio como el gran transformador. El tema de seguridad sí puede trastocar y puede de alguna forma cambiar esto. Lamentablemente, esto no solamente afectaría al presidente López Obrador, esto le pega a los mexicanos todos los días, Víctor. No solamente es un asunto de que pueda ser el Waterloo del presidente López Obrador, ojalá solamente fuera eso. No, el tema es que cada día los delincuentes van avanzando, sí, claro, van caminando, van ampliando sus acciones y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no ven contención, porque simplemente ellos van por más, claro, siempre van por más. Si bien lo dices, ¿no? Si le va bien al presidente, nos va bien a nosotros. Si le va mal, también nos va a ir mal a nosotros. Caray, pues, qué tema tan complejo, Raúl. Y me llama la atención que finalmente tenemos no sé cuánto tiempo tocándolo, hablando cifras, mencionando datos, y ¿sabes qué? Siempre aderezando estos datos y estos hechos con la muerte de alguien especial. Así es el costo que ha tenido para nosotros, para la sociedad, a través de pues esto que estamos observando, ese dolor, la muerte que viene acompañando, sí, lamentablemente a los mexicanos con es un asunto muy, muy, muy delicado, muy grave, que nos trastoca desde luego la confianza, como hemos hablado de este tema. Así es que no nos quedemos, a ver, es viernes y siempre los viernes como que esperamos, sí, que el fin de semana nos ayude. Pero no podemos, tratamos de verlo con otra óptica y no podemos, terminamos cayendo en estos análisis que pues te dejan mucho de reflexión y de preocupación. Pero bueno, ni modo, a seguirle dando. Raúl, te mando un saludo afectuoso. Gracias, deja ponerme el bozal, como dijo Bartlett. Sí, a ver, estamos viviendo tiempos, o sea, no entiendo que el único instrumento que hoy sirve para detener los contagios, claro, que estamos en esta tercera ola es esto. Y vemos que el presidente, y vemos que López-Gatell, y vemos que muchos funcionarios como el mismo exdirector de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, le llama bozal a esto. O sea, me parece... ¿Qué tiempos estamos viviendo, Víctor? ¿Qué tiempos? Saludos, Raúl. Saludos, te despido con afecto y cariño, como siempre.